pero puntualmente en lo que hace al COVID, hemos visto algún inconveniente inclusive entre los retenes municipales, ¿no? No sé, Andresito, según es dato también, ¿no? Con prohibiciones o requisitos para ingreso de tariferos de otras localidades, para levantar la zafra Andresito. Sabemos que Andresito hoy es la localidad que más yerba produce, tiene el mayor rendimiento productivo por hectárea del país y yo diría del mundo. Entonces, también ahí, ¿no? Vos tenés la oportunidad de sentarte con la ministra de Trabajo, Jiménez, a revisar esos asuntos, y los intendentes cómo accionan con el tema de la yerba también. Digo, ¿entienden este juego de que los tariferos también se trasladan? Vos decías, bueno, viene el tabaco de San Pedro al sur, viene a Alem y vuelve. Los tariferos es bien intestinal la cosa, ¿no? Van entre pueblos y localidades. Digamos, la demanda de cosecha que tiene Andresito supera la capacidad de sus propios trabajadores. Sí. ¿Qué dicen los intendentes? ¿Cómo se acomodan? Cierto, eso sucede. Igualmente sucede algo que nosotros venimos charlando con ellos, incluso con los empresarios, como decís vos, una cosa es que la capacidad de los recursos humanos, de la cantidad de trabajadores que necesita Andresito se vea superada en un momento de cosecha, donde a vos te requiera traer gente de otro lado. Pero a veces nos pasa que trabajadores de Andresito se van a cosechar a San Pedro, y trabajadores de San Pedro se van a cosechar a Andresito, y los trabajadores de Jardín América se van a Banda, y de los de Banda. Y a veces hay un movimiento innecesario que se genera en definitiva también por una cuestión de que yo, contratista, me vinculé con los de San Vicente, que son, y una cuestión hasta de relación, en algunos casos familiares puede llegar a ser, ¿no? Que nos excede. Pero nosotros lo que venimos diciéndole a los intendentes es: tratemos de trabajar con nuestros trabajadores, o sea, con los locales en principio. Tratemos de no llamar de Andresito a los de San Pedro o a los de San Vicente, porque si en San Pedro, que es el segundo lugar de la provincia en volumen de producción de hoja verde, de yerbatera, si Andresito le saca a San Pedro, San Pedro tiene que llamar de San Vicente. Entonces empezamos en un circuito de movimiento cada vez mayor. Entonces le estamos pidiendo que en lo posible traten de agotar todas las instancias para que los trabajadores sean en principio los locales y que genere un poco menos de movilidad. Eso es parte de un desafío de generar un padrón de trabajadores, de tratar de ubicarlos, un acuerdo, y de un trabajo que se está haciendo es reactivar justamente, que estaba medio parado, todo el padrón de los contratistas a través del Ministerio de Trabajo, de volver a tenerlos identificados, de tenerlos registrados, ver las condiciones laborales, que eso sirva para justamente ordenar un poco el movimiento de trabajadores en la provincia. Un problema que incluso hoy lo tenemos un poco más vinculado al movimiento incluso entre provincias. Hoy nosotros tenemos una gran movilidad de tariferos, de personal industrial, de operarios, por ejemplo en el caso de Lievi, de la cooperativa de Lievi. Es una cooperativa que tiene una gran cantidad de personal que vive en Apóstoles. Claro. Entonces, ahí tenemos un movimiento interprovincial. Nos pasa con el sector forestal igualmente. Los resineros, hay una gran cantidad de trabajadores rurales que van a la resina, que van a los aserraderos o a las forestaciones de Corrientes. Que eso hoy sí nos está generando un problema en términos de movilidad. En términos de la yerba y la movilidad de los trabajadores, está bastante controlado igualmente. Los intendentes entienden que hay un movimiento, son cuidadosos, están exigiendo en ruta un poco más la policía, que eso fue parte también de las conversaciones que yo tuve cuando estuve recorriendo con los comités de crisis, pedirle a ellos que intensifiquen los controles y que se pongan duros con el nivel de exigencia en frente a un movimiento de tariferos que van en un camión, ¿no? Y que bueno, que lo paren, que los bajen y que se intensifique eso, y que hagan justamente que llamen al Ministerio de Trabajo para hacer las correspondientes denuncias. Pero bueno, eso se ha ido controlando. Obviamente siempre se nos escapan al Estado algunas cuestiones, pero estamos haciendo un control y un diálogo muy fuerte con todos en territorio. Y volviendo un poco para ensamblar lo que vos mencionabas, ¿no? del Día de la Lucha Campesina y la conmemoración, que yo
ayer publiqué, los tariferos, los trabajadores, los productores han ido logrando, ¿sí?, derechos. Han ido logrando derechos en base justamente a lucha, a consecuencias fatales. De hecho, en la mayoría de las conmemoraciones que tenemos de día suelen suceder en el sector agrario en torno a hechos fatales. Entonces nosotros desde el Estado tenemos que generar políticas que sigan garantizando que esos derechos se apliquen, ¿no? Y que obviamente nos pongamos en un lugar de control, de cuidado y de protección de aquellos que son, como decís vos, el más vulnerable, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, el trabajador rural siempre se ha visto mucho más vulnerable a garantizar justamente las condiciones laborales, porque es más difícil controlar, es más fácil a una empresa, a una fábrica y controlar a 400 operarios que controlar a 400 tariferos diseminados por distintos lugares de la provincia con movilidad, ¿no? Digamos, son nómadas en términos laborales, entonces no sabés hoy en qué yerbal están o dónde van a estar, en qué yerbal van a estar mañana, entonces es más complejo, entonces es más fácil vulnerar los controles. Entonces, bueno, generar una conciencia con los empresarios, con los empleadores, términos amplios, de que los derechos que se han logrado son derechos adquiridos y que son derechos que nosotros del Estado tenemos que lograr garantizar y, bueno, llevar a que nuestros trabajadores, que lo digo en términos generales, ¿no? Justamente a través de todas esas luchas que han ido llevando en el transcurso de los años, nosotros desde el Estado garanticemos que eso se aplique, que ellos tengan buenas condiciones de trabajo. Fascinante la posibilidad de hablar con un antropólogo que además es el ministro del Agro.